Bueno, muy buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas al miércoles 12 de mayo. Estamos casi en el ecuador de este mes, el mes por excelencia de nuestra ciudad, ya lo saben. Nosotros seguimos con una nueva cita con nuestra ciudad y una nueva cita con ellos, con nuestros invitados que nos acompañan cada tarde para hablar de muchísimos temas interesantes y muchísimos temas que nosotros ponemos siempre en esta sobremesa. Una hora tenemos por delante para disfrutar de este Córdoba de cerca y para estar muy cerquita de nuestros invitados. Con nosotros está ya el primero de la tarde, Adolfo López, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro, muchas gracias por vuestra invitación de nuevo. Bueno, gracias a ti, has dicho bien, una invitación de nuevo, ya has estado con nosotros en varias ocasiones y para nosotros siempre es un placer encontrarnos nuevamente. Hoy vamos a hablar con él, con Adolfo, que es escritor y coach. Vamos a hablar de la capacidad, digamos, de motivación que tenemos actualmente en tiempos complicados, en tiempos de pandemia, Adolfo. Sí, vamos buscando necesitamos esa motivación para poder salir adelante, ¿no? Y afrontar todos los retos, también afrontar las incertidumbres que se nos presentan, que no son pocas. Y también pues para no perder esa esperanza de que vamos a salir de toda esta situación buscando, ya no voy a decir un bien común, porque el egoísmo que reside en esta sociedad aparca un poquito ese bien común, desgraciadamente, pero sí es verdad que bueno, los que estamos dispuestos a aportar un interés y un color a este momento que nos ha tocado vivir, pues tenemos que ser los primeros abanderados en ello. Adolfo, dentro de la inteligencia emocional, dentro de tu campo, de tu ámbito, ¿qué importancia tiene la motivación? Hombre, tiene la importancia de que una persona sea capaz de moverse o se quede anclada. Normalmente la motivación siempre tiene que servirnos para que sea ese primer eslabón, ese primer peldaño para seguir construyendo el presente y a través de ese presente ser capaces de construir el futuro. El primer escalón para un propósito. Exactamente, el primer escalón pues, es para dar ese primer paso, ¿no? Que es lo que más se conoce, de lo que más se habla, ¿no? Quedarse anclado es quedarte en tu pasado. Y como dicen todos los expertos, el pasado tiene que servirnos para saber lo que ocurrió, para aprender de eso que ha ocurrido y para sacar lo positivo de todo lo que ocurrió para ponerlo en marcha en este presente. Y si hoy en día vemos las noticias, y esta mañana antes de venir para acá estaba viendo el Congreso de los Diputados. Hoy había sesión de control. Hoy había sesión de control. Hay que ver cómo las personas que están al frente de este país dedican más tiempo a hablar de futuro que a hablar de presente. Y tenemos que recordarle a estas personas que seguramente lo saben, pero no les interesa hablar de ello, que el futuro se construye a través del presente. Y sin presente no hay futuro. Totalmente de acuerdo contigo, Adolfo. Cuando se habla de zonas de confort en la inteligencia emocional, supongo que nos estamos refiriendo a eso que estabas comentando, ¿no? A quedarnos anclados en el presente que estamos viviendo. Sí, pero yo creo que la zona de confort también se ha destekstualizado un poquito de la que es la realidad, ¿no? Cuando los primeros profesionales empezaron a hablar de la zona de confort, seguramente no cayeron en la cuenta del uso o de la conveniencia que se iba a hacer de ella. Salir de la zona de confort, por ejemplo, es tan fácil como el que yo en mi día a día esté realizando un trabajo y hoy esté aquí contigo afrontando un nuevo reto, ¿no? Eso es salir de mi zona de confort, eso es salir de lo que diariamente realizo. A veces no es tan complicado, es tener solamente la voluntad y las ganas de querer seguir aprendiendo. Y para salir de una zona de confort tiene que existir la motivación para aprender, para querer hacer algo. Sin querer aprender no existe motivación y da igual la amplitud que haya de zona de confort. Y esa motivación la encontramos en las escuelas, por ejemplo, porque tú has escrito mucho, ¿verdad?, sobre educación. Sí, yo he escrito mucho sobre educación, partiendo de la base, y siempre lo digo, que soy un sencillo padre que
que en su momento como estudiante no entendía por qué no se me daba bien la metodología de estudio que había en ese momento, ¿no? o la que yo recibí, y que seguía viendo reflejado en algunos momentos en mis hijos, ¿no? y en los compañeros de mis hijos. Entonces me interesé por aprender, y lo que he escrito sobre ello es todo lo que los profesionales del sector y a través de mis propias experiencias pues he podido ir recopilando. Y cuando escucho a muchos profesionales y a muchos padres decir que un niño con 4, con 5, con 6, con 7 o con 9 años está desmotivado en el colegio, yo les pregunto si esa desmotivación no es tal, sino que lo que realmente le está pasando a esos niños es que están aburridos. Pero ¿cómo piensa, Adolfo, que se podría fomentar la motivación dentro del colegio? Es que yo sobre eso puedo pensar mucho, pero no soy nadie para decir cómo hay que hacerlo. Y digo que no soy nadie para decir cómo hacerlo, porque para eso ya existen profesionales que se supone que han estudiado, se supone que están trabajando, se supone que están presentando proyectos para mejorar todo ello y se supone que cobran por ello. Oye, ¿y la motivación en otro campo, en el ámbito laboral, en las empresas, qué papel juega? Pues, sinceramente, Alejandra, es igual de fantasma que la educación. O sea, se ha querido llevar una motivación ficticia a las empresas y la mayor parte de la motivación, la mayor parte de la orientación con respecto a la motivación que se está dando hoy en día en la empresa es echar la culpa de la actitud al otro. Es decir, si tú no haces las cosas o si tú no tienes la actitud que el que dice que tienes que tenerla te está planteando, resulta que es que tú estás desmotivado y el otro está sobrante de motivación. No, al final la motivación en las empresas es un cardo de cultivo que actualmente hay profesionales que sí lo están sabiendo encauzar, pero la gran mayoría de la sociedad empresarial compran un paquete de motivación pensando que van a recibir unos frutos inmediatos y que realmente luego con el paso del tiempo y la propia falta de aprendizaje y de ganas de los empleados pues van reduciendo esos niveles de posibles premios que uno pueda recibir. Claro, porque a mayor motivación, mayor productividad, ¿o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Hay veces que puede sonar la flauta y que así se pueda producir, pero la mayor parte de las ocasiones todo está unido a la actitud y a la ganas por aprender y por aportar que tengan los empleados. Y muchas veces esos empleados o esa actitud y esa motivación de los empleados es tan solo un reflejo de lo que están recibiendo por parte de la dirección de la empresa. Pero esa actitud individual de un trabajador en una empresa, ¿la puede contagiar al resto? ¿O es más bien una apreciación personal de cada uno? Podría reflejarlo en el resto si los demás quisieran verse reflejados en ese espejo. Pero la mayor parte de las personas estamos condicionados por un egocentrismo que a veces nos quita o nos aparta de ese reflejo de ese reflejo beneficioso que puede estar aportando esa persona, y ya nuestra mente empieza con eso de por qué él tiene que ser mejor, o por qué él tiene que ser el reflejo y no puedo ser yo, o por qué esa actitud, o por qué ese punto de vista tiene que ser mejor que el mío. Entonces todas esas preguntas que nos vamos haciendo o que nuestro ego hace que nos realicemos van en contraprestación de muchos de esos espejos que hoy en día existen. ¿Y son muchas las empresas que recurren, Adolfo, a entrenadores personales actualmente? Algo más que lo que se hacía anteriormente, y no siempre las empresas están dispuestas a invertir primero el tiempo y segundo el capital económico y humano que
que necesita esa mejora. Entiendo que tú eres partidario, ¿no?, de que se invierta más en la motivación de los trabajadores. Yo soy primero partidario de que se escuche a los trabajadores. Y luego ya vemos si la motivación es necesaria o no. Se escucha poco en las empresas. Se escucha poco en términos generales. Adolfo, y antes hemos hablado de la pandemia. Has comentado al principio que esperas que salgamos un poquito mejor cuando todo esto pase. ¿Tú piensas que estamos aprendiendo de la actual situación? No, yo no pienso que vayamos a salir mejor. Yo he dicho que me haría ilusión que de todo esto saliéramos mejor. ¿Pero piensas que no? No, el presente está demostrando que no vamos a salir mejor. O sea, el presente está sacando el mayor índice de egoísmo, de egocentrismo, de envidia y de desgana de la sociedad actual. Al final las personas somos un reflejo de la realidad, y hoy en día esta pandemia tan solo ha venido a mostrarnos cómo es el mayor porcentaje de personas, para qué ha servido la educación y el ámbito profesional que hemos tenido hasta ahora, y como no interesa mejorar eso que estamos viendo, pues hay ámbitos sociales y políticos que lo único que están haciendo es reforzar la parte más negativa, si se puede decir de esa manera, de lo que las personas somos hoy en día. Por ejemplo, te voy a preguntar tu opinión sobre los acontecimientos que hace unos días hemos visto por parte de muchísimas personas, ¿no?, que una vez finalizado o eliminado el toque de queda, pues salían a las calles a festejar, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo parto de una base de referencia. Cada cual es libre de hacer lo que crea mejor, ¿no? Pero esa libertad no significa o no puede condicionar la libertad de los demás. Lo que pasó este fin de semana sabíamos que iba a pasar, y entre otras cosas porque hay la gente, sobre todo la gente joven, que es donde más han enfocado las cámaras de los medios de comunicación, necesitaban, como ellos dicen, es que necesitamos que nos dejen respirar, ¿no? Necesitamos que nos dejen ser nosotros mismos, ¿no? Y es verdad que que esta pandemia le ha quitado gran parte de ese querer hacer o de querer vivir la vida como ellos entienden que tienen que vivirla a esa edad, y que todos lo hemos vivido, ¿no? Cada uno en nuestra época, pero así ha sido. También entiendo que es una cosa, lo de este fin de semana ha sido una cosa circunstancial, o así lo deseo, y el problema no es que en un momento dado te enfoquen juntándose un grupo de gente en un supuesto botellón. Es que el problema es que las autoridades han permitido que esos botellones existan, cuando está legislado que los botellones están prohibidos. Pero si aquí, por ejemplo, y ya que estamos en el mes de mayo, Córdoba, sí. El Ayuntamiento de Córdoba... Por cierto, además, perdona que te interrumpa, dentro de unos días vamos a poder disfrutar de un recinto ferial, Arenal Park. Sí, pues imagino que alrededor de ese recinto ferial se seguirán montando los botellones que los cordobeses estamos acostumbrados a ver en el recinto del Arenal en estos años anteriores. Y si los botellones estaban prohibidos antes, ¿de qué nos quejamos hoy? Pregunto. Si estaban prohibidos... Esperemos que eso no ocurra. He dicho mal, no es un recinto ferial, es un parque de atracciones en el recinto ferial. Sí. Quería corregirlo. Sí, pero Alejandro, llámalo como... Sí, da igual, el nombre es igual. Lo importante es que haya cordura y que haya pero es que esa cordura, prudencia, claro. Lo que no puede ser es que exista una cordura cuando le interesa a los organismos públicos y que no exista otra cordura cuando a ellos ya no les interesa. No. Esto no funciona así. Aunque haya organismos o personas dentro de los organismos públicos que piensen que en un momento dado se pueden beneficiar de autorizar un botellón en el Arenal, porque autorizar un botellón en el Arenal es muy guay y muy chic y muy actual,
Y sin embargo, ahora que estamos en plena pandemia, pues ese mismo botellón, un sábado después de 1 año y medio de alerta general, pues ya no está bien visto, ¿no? Es que ni estaba bien visto antes, ni debería estar bien visto ahora. Adolfo, ¿algo más que podamos añadir de la motivación dentro de la inteligencia emocional? Que hemos despistado un poco del tema. Todo está relacionado, todo está, Alejandro, todo está relacionado más de lo que nos damos cuenta. Algo más, mucha fuerza, mucha voluntad y mucho conocerse uno mismo para estar preparados para todo lo que nos viene. Bueno, pues muchísimas gracias, Adolfo, por haber estado con nosotros una semana más, y sabes que aquí tienes tu casa para todo lo que necesites. Muchísimas gracias a vosotros y, como siempre te digo, aquí estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros continuamos la tarde. Hace una semana estuvo con nosotros Rafael Ruiz, componente de uno de los dúos más importantes a nivel musical de nuestro país, de Los del Río, componente de Los del Río, que han sacado un nuevo single, Dentro de mi guitarra. Precisamente con ellos les vamos a dejar, y a la vuelta abriremos un nuevo episodio de La Historia, como cada miércoles, con Soledad Gómez, catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba. Una guitarra, y dentro de mi guitarra una canción que el viento se la llevó hasta tu ventana. Tengo dentro del alma un corazón, y dentro del corazón una guitarra, y dentro de mi guitarra una canción que el viento se la llevó hasta tu ventana. Maldita distancia, insoportable espera, mi enemigo el tiempo, los nervios me queman, no soporto el día, cuando no te veo, eres mi alegría, eres mi consuelo. Tengo dentro del alma un corazón, y dentro del corazón una guitarra, y dentro de mi guitarra una canción que el viento se la llevó hasta tu ventana. Tengo dentro del alma un corazón, y dentro del corazón una guitarra, y dentro de mi guitarra una canción que el viento se la llevó hasta tu ventana. Tenerte a mi vera, robarle a tu boca tus labios de seda, pasarte los días perdido en tu pelo. Eres mi alegría, eres mi consuelo. Tengo dentro del alma un corazón, y dentro del corazón una guitarra, y dentro de mi guitarra una canción que el viento se la llevó hasta tu ventana. Tengo dentro del alma un corazón, y dentro del corazón una guitarra, y dentro de mi guitarra una canción que el viento se la llevó hasta tu ventana. No soporto el día, cuando no te veo, eres mi alegría, eres mi consuelo. Tengo dentro del alma un corazón, y dentro del corazón una guitarra, y dentro de mi guitarra una canción que el viento se la llevó hasta tu ventana. Tengo dentro del alma un corazón, y dentro del corazón una guitarra, y dentro de mi guitarra una canción que el viento se la llevó hasta tu ventana. Ay, vamos ahí.
Bueno, pues ahí lo veíamos, ese nuevo single de Los del Río, nuestros amigos que estuvieron con nosotros hace tan solo unas semanas y que ya podemos disfrutar en todas las plataformas digitales de este nuevo single, Dentro de mi guitarra, sin duda alguna uno de los dúos españoles más internacionales de todos los tiempos. Hoy es miércoles y, como les decía antes, toca hablar a estas horas de la tarde nuevamente con la catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba, con Soledad Gómez. Muy buenas tardes, Soledad. Buenas tardes, Alejandro, gracias. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por querer estar una semana más con nosotros y por querer asomarse nuevamente a este Córdoba de cerca. Gracias a ustedes, por supuesto, sin ustedes yo no estaría. Soledad, estamos disfrutando de los patios de Córdoba. La semana pasada estuvimos ya hablando de ellos, de su origen, y siguiendo en esta línea, si le parece, y dentro de este contexto, ya sabe usted que hasta el próximo 16 de mayo podemos disfrutar del concurso de patios, un concurso que además, como dijimos la semana pasada, está de enhorabuena este año más que nunca, cumpliendo su centenario. Si le parece, siguiendo en esta línea y dentro de este contexto, nos vamos a centrar en los patios conventuales. ¿Qué nos puede contar al respecto? Perfecto. Bueno, mire, que yo sepa, ahora mismo hay dos patios, uno de los dos entra en concurso, pero uno está en zona de concurso, que es el patio de Santa Isabel del convento de Santa Cruz, en Santiago, y otro que es Vic, porque el edificio es Vic, el de Santa Marta. Los patios eran una necesidad para las comunidades religiosas, no solo como lo que se llama el compás, el acceso de la calle a la iglesia, que es el primer espacio que las monjas tienen de comunicación con el exterior. Digo monja y digo monje y frailes, pero es que las monjas tenían la clausura obligatoria en la época moderna y las que hoy también son de vida contemplativa también. Sino porque para ellas, como se unían casas distintas a partir de un primer núcleo para expandir el edificio, el nexo de unión solían ser los patios. Entonces era una forma de tránsito y una forma de esparcimiento y de necesidad. Patio, huerta, huertos, jardines, porque ahí plantaban, criaban animales, plantaban productos que para la dieta era fundamental. Las carmelitas descalzas, en sus libros que yo he investigado lo demuestran bien, y para en la parte final como cementerio. Entonces, esos patios no están visibles, lo que estamos viendo son los que del compás. Me parece que es un espacio a recuperar. No entro en si deben entrar en concurso o no, porque es discutible, pero sí que se pongan al servicio de los cordobeses. Y muchas personas que están pasando por el barrio de Santiago, claro que están viendo el de las monjitas de Santa Cruz, que es el único convento que ya queda de clarisas, ¿no? Y cuando van hacia la zona de Santa Marina, algunas personas se tropiezan por la calle Beatas, de la que ya hablamos, y ven el de Santa Marta. Son espacios ideales, ¿no? Pero digo, para ellas necesarios. ¿Y cómo ha ido cambiando, Soledad, la vida monacal con respecto a la edad moderna? En realidad los de vida contemplativa siguen teniendo los mismos estatutos, Oye, ellas tienen las 3 reglas, como toda la vida regular, de pobreza, castidad y obediencia, pero también tienen las mujeres solo, esto es una diferencia con el monacato masculino, la clausura como forma de vida. ¿Qué han cambiado? Pues ha cambiado algo fundamentalísimo que se llamó desamortización, nada más y nada menos. O sea, ellas vivían como toda la iglesia hasta 1836 y después, porque la desamortización, usted bien sabe que es un proceso de todo el 19 y hasta la dictadura de Primo de Rivera, vivían de sus bienes rústicos, bienes urbanos, o sea, que eran inmobiliarios, se dice, bienes raíces que arrendaban, que alquilaban. Vivían también de sus animales, las que tenían ganadería, que eran más bien el monacato masculino, pero por ejemplo las jerónimas también tenían alguna especie de animales. Sí. Y sobre todo vivían de las dotes, que las dotes son capital, bienes de capital, que usaban para prestar. Esto es una dimensión interesantísima de la Iglesia en el mercado crediticio, bastante poco todavía estudiada. Se acaba de presentar una tesis que yo he dirigido sobre este tema y ahora un compañero del proyecto, el compañero argentino y yo, del proyecto que tengo de I+D, vamos a hacer algo sobre ello para el Congreso del Escorial, ¿no? Porque las monjas tienen una renta segura en el préstamo. Sí, pero ¿cuáles eran las diferencias más notables, profesora, entre el monacato femenino y el monacato masculino? Una insalvable todavía, pero podía salvarse. Y es que ellas, claro, como son mujeres, no podían administrar los sacramentos ni impartir misas. Y esto les costaba más, porque además tenían que pagar al capellán. Esa es una diferencia, yo digo,
todavía no salvada, pero podría salvarse, porque hasta el siglo IV las mujeres llegaban casi a las órdenes mayores, o sea, casi al nivel del presbiteriado. Esta es una primera diferencia fundamental. Luego la clausura, otra, porque al no poder salir tienen que contratar servidores, agentes, ella le llaman hermanos, que les hagan escrituras si ella no se pueden desplazar o el notario no podía ir, si tenían las tierras fuera que les cobraran los intereses a los colonos, a veces gestionar impagos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, digamos, diferencias según el género. Esta es una perspectiva de análisis interesante, una mirada desde el género. Pero las dos fundamentales son esas que le digo. Y porque como tenían la clausura obligatoria, necesitaban la dote. Los monjes o frailes no llevan dotes, igual que no lo suelen llevar cuando se casaban. Sí lo llevan las mujeres cuando se casan con hombres, digamos, normales. Es una parte de la legítima. Pero las monjas necesitan esas dotes precisamente porque al no poder salir y no pedir, como hacían las órdenes mendicantes masculinas, por la calle, es una forma de completar su economía. Hay diferencias también entre conventos femeninos. Hay conventos femeninos más ricos y otros no tanto. Monasterios femeninos, que no es lo mismo monasterio que convento, Sí. más ricos y otros menos ricos, porque los monasterios proceden de las órdenes monacales, las órdenes más antiguas de la historia de la Iglesia, los conventos de las órdenes mendicantes. Y el origen de ambos, como ya vimos en la calle Beata, serán los emparellamientos o los beaterios, que es otra forma diferente de empezar un monasterio o un convento respecto a las órdenes masculinas. Y eso, siempre que sean de clausura, sigue siendo lo mismo. Hoy tienen un poquito más de permiso para salir por razones médicas, para votar, pero por lo general ellas optan por ese medio de vida toda su vida, ¿no? Sí, y usted piensa, Soledad, que actualmente los conventos y los monasterios están en riesgo de exclusión. Totalmente. Yo creo que están en vía de desaparición. Observe una cosa, Alejandro, la mayor parte de las entradas que hay de las profesiones, ya hace mucho que yo no estoy en la ceremonia de profesión, porque Sí. a mí es una de las líneas de mi trabajo, es de indias y subsaharianas y de hispanoamericanas. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que dependemos de la inmigración y de una edad media que cada vez es más alta. Si no hay monjas, se cierra. Es lo que ha pasado con el Cister de arriba. Se cerró porque quedaban solo 2. Para que sea comunidad tiene que haber al menos 3. Y la Jerónima de Santa Marta, que conozco bien, lo son porque han venido de otro convento, de Extremadura. Este es el panorama. Todas en Santa Paula, que es la casa grande de la Jerónima de Sevilla, todas son indias. Esto es una pena, porque se está perdiendo no solo una forma de vida, sino edificios y digamos, una estructura cultural interesantísima. Entonces, la diferencia con el pasado han tenido que adaptarse, pues eso, las más mayores tienen una asistencia, una pensión asistencial, algunas todavía pueden hacer dulces, bordar y coser, que también lo hacían cada vez menos, escapularios, que era la tradición de las carmelitas en el siglo XVIII y XIX, ya no lo hacen, porque por las mismas razones, quedan muy pocas. Entonces, tienen ahí una dificultad añadida de ver cómo se puede reflotar, pero sobre todo por los que lo compongan, las mujeres, que si no entran, pues no habrá. ¿Y cómo piensa usted, profesora, que se podría reflotar esta situación? No es fácil, porque la vida religiosa contemplativa es la vocación. Si no hay chicas que tengan esa vocación, no entran. Pero quizá, a lo mejor, reconvertir los espacios culturalmente. Una cosa que me preocupa mucho es la documentación. Un retablo es difícil que se pueda llevar, pero una documentación, unos libros, unos legajos, esto se puede llevar a cualquier sitio. No sabemos dónde está la documentación del convento de Santa Isabel de los Ángeles, que desde hace 4 años ya no están, o 5, ya no están las religiosas ahí, donde San Pancracio. ¿Cómo? Fácil no es, pero sí que los edificios no desaparezcan. Hay fórmulas, por ejemplo, el del Cister de arriba, de la dueña, ha habido una comunidad religiosa masculina, por lo menos está abierto, ¿no? Pero ya les dije alguna vez que el caso de Milán no hay ni un solo convento de monjas ya, con lo que fue Milán. O sea que el fenómeno va, digamos, exponencialmente también en nuestro país. Claro. Mientras que haya una media de vida y un número de mujeres más o menos entre los 40 y 50, hay una garantía, pero el problema es la renovación. Soledad, ¿algo más que podamos añadir a este tema? Pues que a mí me gustaría eso, que la documentación de las órdenes religiosas, de las pocas que quedan femeninas,
que solo tienen la vida contemplativa, de alguna forma se implicara a las instituciones públicas archivos, por ejemplo, para hacer simplemente una digitalización. Le digo documentación, le digo cartas privadas, libros de profesión, documentación que ahora se está estudiando de una forma especial porque son de ellas, son obras manuscritas. Nadie pretende quitarles eso, sino que se conserve y custodie una copia escaneada. Pero también son muy miedosas, muy recelosas, porque han sufrido muchos expurgos y entonces son desconfiadas, ¿no? Ahora, como modo de vida, a mí me llama mucho la atención, y una de las claves de por qué las mujeres actuales en España pues entran menos, tiene que ver con los procesos de emancipación de la mujer. Lógicamente, hasta el siglo XIX, el destino de la mujer era o su casa o su convento, ya no. Claro. Y ahí tiene una de las claves de por qué son extranjeras las que están nutriendo estos conventos de vida contemplativa. Las de vida activa tienen otra perspectiva, o la educación, o hasta hace unos años incluso la sanidad. Yo recuerdo haber visto monjas en la Cruz Roja, cuando yo empecé mi estudio, como ATS. Ya no, pues San Juan de Dios, ¿no? Pero la educación o la asistencia a mujeres solteras con problemas de exclusión social en algunos pisos está por ahí salvaguardando a la de vida activa. El problema es la de vida contemplativa, ¿no? Esos edificios se van a quedar sin personas, no tienen sentido. Soledad, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más y, por supuesto, tenemos una nueva cita el próximo miércoles. Muchas gracias a usted, Alejandro. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Si gracias, igualmente. Buenas tardes. Bueno, nosotros seguimos con más temas y este equipo de esta casa, de este Córdoba de cerca, se ha desplazado hasta el restaurante Sibarita Fusión. Vamos a conocer de primera mano cómo la eliminación del estado de alarma está beneficiando al sector de la hostelería. Pues sí, Ale, mira, la eliminación del estado de alarma beneficia a la hostelería considerablemente, ya que, bueno, aparte de que no hay un toque de queda, en principio, pues también la movilidad para nosotros es súper importante. Se puede venir gente de afuera de Andalucía, entre nosotros, entre andaluces nos podemos mover y la verdad que ya es otra alegría, la gente se ve con más ánimo y, en fin, al final repercute en todo, ¿no? Más movimiento y más clientes y en fin. ¿Y cómo estáis viviendo este mayo cordobés tan atípico? Bueno, el mayo cordobés, como bien dice, atípico y un poco todavía con muchas ganas de que volviéramos a los mayos de antes, ¿no? Yo creo que todavía nos queda, por lo menos un añito nos queda, este año no va a ser ni mucho menos como estos años anteriores, ¿vale? Y va a ser muy parecido, no muy parecido lógicamente, porque tenemos ya estamos abiertos, ya podemos, no tenemos ahora mismo un estado de alarma, no tenemos, como he dicho antes, toque de queda, pero lógicamente no tenemos ferias, los patios se viven de otra manera, con una serie de restricciones, con una serie de que bueno, que la gente no se permite tampoco llenar un patio y la cata de vino no ha podido ser, en fin, que es que el mayo cordobés es mucho mayo cordobés y para la hostelería nos viene muy bien, pero bueno, esperaremos que llegue pronto el año que viene y el año que viene lo podamos disfrutar como siempre. Eso quería preguntarte, de cara a los próximos meses, ¿qué es lo que pensáis que ocurrirá por parte del sector de la hostelería? Bueno, para los próximos meses, lo que ocurrirá en el sector de hostelería, bueno, sinceramente, los tiempos que estamos viviendo es un poco... hay una incertidumbre porque, lógicamente, vemos que en el momento de que las restricciones se van levantando, ahora al quitar el estado de alarma ya parece que volvemos a una semi-normalidad, pero por otro lado vemos también que al final es el sector que hemos sido más castigados por la falta de conciencia de muchas personas, entre ellos considerablemente los más jóvenes, lo que ha pasado este fin de semana, nada más que han quitado el estado de alarma, de que en muchas ciudades se ha podido ver concentraciones de botellones y tal, eso al final los perjudicados realmente es el sector como el nuestro, la hostelería, ¿no? Es muy triste, pero al final entonces tenemos un poco de incertidumbre de que, por desgracia, por culpa de estos inconscientes, volvamos un poco atrás. Esperemos que no, pero estamos ahí en el aire, todo. Y brevemente, ya por último, Jesús, cuéntanos qué podemos encontrar aquí en Sibarita Fusión. Bueno, pues en Sibarita Fusión, como siempre, desde el 2015 que abrimos Sibarita Fusión, veníamos anteriormente de Taberna del Sibarita, como tú bien sabes, desde 2011, pues la cocina típica cordobesa, una cocina también tipo dieta mediterránea,
Y bueno, en la cocina nosotros intentamos siempre fusionar productos de mucha calidad, ¿vale? Con platos típicos de Córdoba, siempre, y repito, productos de primera calidad, a un precio, pues lógicamente, muy razonable, ¿vale? Muy razonable. Yo invito al cordobés que si no conoce Siberita Fusión, pues que venga y pruebe, y trabajamos mucho también la cocina de temporada, sugerencias, según el mes, según tal, pues el producto típico de la tierra o del mar, pues lo tenemos también aquí en nuestra cocina. Bien, pues ya estamos de vuelta y vamos a seguir conociendo la situación de otro sector no menos importante. Si hemos estado con el restaurante Siberita Fusión viendo cómo está la actual situación de la hostelería, nos vamos a centrar ahora, como les digo, en otro importante sector, como es el sector de la panadería y de la pastelería. Con nosotros está José Joaquín Roldán. Muy buenas tardes, José Joaquín. Muy buenas tardes, Alejandro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Córdoba de cerca. Nada, es un placer el poder estar aquí y el poder hablar de los sectores y de bueno, cómo va todo dentro de cada sector, ¿no? Bueno, hemos visto cómo está actualmente el sector de la hostelería, pero vosotros, el sector de las pastelerías y el sector de las panaderías, ¿cómo está atravesando esta situación? Bueno, en principio el estado de alarma que hemos tenido hasta ahora, pues la verdad es que bajó mucho lo que es la producción en panadería y pastelería. Tened que tener en cuenta de que mucha panadería y pastelería se consume en el sector de hostelería. Sí. Entonces, al bajar, lógicamente, hostelería, nosotros también bajamos. Digamos que han sido tiempos duros, que no hemos solamente mantenido. Que no es poco. Que no es poco. Y ahora esperemos que poco a poco vaya esta remontada, otra vez se puedan abrir esos sitios de hostelería que se servía pan, que se servía, y sobre todo el sector turismo aquí en Córdoba es muy importante. Bueno, se ha comprobado, José Joaquín, que el sector del turismo aquí en Córdoba la verdad que es más importante, yo diría, de lo que nosotros pensábamos, y lo hemos echado muchísimo en falta cuando hemos pasado los peores meses de esta pandemia. Nosotros vamos a centrarnos, como estamos diciendo, en este sector que tú conoces perfectamente bien, y actualmente, si no me equivoco, está centrado en la formación. ¿Es así? Exactamente. Ahora mismo estamos centrados en lo que es asesoramiento de empresas, formación, etcétera, etcétera. Y bueno, pues algunas empresas que se van poniendo al día de productos, de formas nuevas de trabajo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es un sector que, bueno, a mí me encanta. Yo llevo ya trabajando muchos años en este sector y es un sector que tiene sus demandas difíciles. Por ejemplo, la panadería se trabaja mucho de noche. Hoy en día el personal no quiere trabajar de noche, pero con todo eso siempre van saliendo alumnos, digamos, que quieren, que les gusta y les encanta este sector. Eso quería preguntarte, ¿hay actualmente una importante demanda o no? La verdad es que hay importante demanda, poco a poco, al ir saliendo de la pandemia, lógicamente va a haber más demanda todavía, pero hay demanda, pero digamos que no hay esas personas cualificadas para esta demanda que... Sí, para que les enseñen. Exactamente. Ahora mismo la formación en Córdoba está decaída. Claro, aquí había una escuela de hostelería, ¿verdad?, en Córdoba hace unos años, pero actualmente nada, ¿no? Actualmente en Córdoba no hay nada de formación de panadería y pastelería en sectores de cursos que, como antes, se daban a esa FP, a los parados que se venían ofreciendo ciertos cursos, donde luego tenías muchas posibilidades de colocarse en este sector, ¿sabes? Ahora mismo no hay nada. Próximamente habrá proyectos, yo creo que sí. Sí. Oye, ¿y en la provincia hay algo de este tipo? En la provincia... No, tampoco hay muchos sectores así que se dediquen a personas que tienen que encaminar su vida, digamos, de otra manera, como actualmente todo lo que hay, y se formen para poder acceder a un trabajo que tenga, digamos, de otro sector, que no vengan de ellos. José Joaquín, ¿qué ocurrió en el año 97? Nos vamos a ir unos poquitos años atrás. Cuéntanos. Pues bueno, el año 97... todavía
era yo muy joven en aquel tiempo, pero bien, con muchas ilusiones, muchas expectativas, bueno, que hoy en día todavía las tengo y todavía siguen adelante con los proyectos de pastelería, de formación y demás. Pero en el año 97, bueno, pues nos quedamos campeones, un equipo de España, en un concurso, digamos, europeo de panadería y bollería. Tuvimos esa... Campeones de Europa. Sí. Y bueno, pues lógicamente eso dio un salto importante en mi vida a nivel profesional, lógicamente a nivel que ya puedes visitar más sitios. Lógicamente esto es como todo, mientras visites más sitios, lógicamente más aprendes. Eso fue en Nantes, ¿verdad? Eso fue en Nantes, en el año 97, sí, correcto. ¿Y qué recuerdos tienes de aquel año y de aquella experiencia? Bueno, pues es como, digamos, cuando empiezas a conocer un poco más lo que hay fuera de las fronteras de España y ves que hay otras cosas diferentes, que se trabaja de otra manera. Pero bueno, nosotros estábamos innovando con ideas nuevas, con cosas. En aquel tiempo no había YouTube, no había internet de esta manera y no había tutoriales, ¿no? Exactamente. Ahora está todo a golpe de clic, vaya. Sí, hoy en día sí, pero antes no, antes tenías que imaginar mucho. Innovar, claro. Innovar y luego fracasar mucho, porque lógicamente si no fracasas no aprendes. Esto yo pensaba que era de una manera, pero el resultado ha sido totalmente diferente, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nos llevamos una gran ilusión de poder seguir adelante, de poder seguir luchando por lo que nos gusta y bueno, pues hoy en día seguimos lo mismo. José Joaquín, ¿y cómo ha ido cambiando este sector con respecto a la década de los 90 a la situación que tenemos ahora? Bueno, pues la verdad es que ha cambiado mucho y en parte para mejor. Hombre, siempre hay que ir hacia adelante, ¿no? Ha cambiado mucho en temas de, por ejemplo, productos que antes era imposible encontrarlos porque una receta llevaba un producto específico y no lo encontraba en ningún sitio. Tenías que ir digamos, a comprarlo en sitios. Hoy en día, sí, al alcance de la mano tenemos todo lo que se necesita. Hay otro tipo de maquinaria, hay otros conocimientos y lógicamente todo lo que va avanzando pues conlleva una mejora en todo. Sí, y cuéntanos un poquito, José Joaquín, ¿cómo son esas clases de formación que vosotros impartís? Bueno, pues las clases de formación que impartimos, digamos que comenzamos con los alumnos nivel 0 o base 0 y poco a poco los vamos introduciendo en lo que son las harinas, lo que es la materia prima en sí, harina, mantequilla, huevo, aceite. Se le va poco a poco explicando las recetas y luego se van introduciendo poquito a poco en el camino de saber utilizar las manos, que es algo muy importante, para esos ingredientes, que salga una elaboración, digamos, majestuosa, que salga algo verdaderamente bueno. Me ha llamado mucho la atención, José Joaquín, porque antes comentábamos nosotros fuera de cámara y me decías que en Francia hay un concepto quizás mejor, ¿no?, con respecto a lo que tenemos en nuestro país. Correcto, ellos tienen mentalidad de panadería, llevan, digamos, muchas veces la panadería en las venas, ¿no?, en la sangre, por decirlo de alguna manera. Aman mucho el pan, son muy respetados en el pan y además apoyan mucho lo que es el sector de la panadería y la pastelería. Tienen una mentalidad totalmente, digamos, diferente. Llevan años trabajando bastante bien y yo, Francia es uno de los países que me gusta mucho mirarme, ¿no? He estado allí haciendo muchos tutoriales, por decirlo de... Sí, lo tomas como reflejo, ¿no?, como referente. Exactamente, es uno de los países que más me gusta porque aman lo que hacen. Entonces, cuando tú amas lo que estás haciendo, le pones pasión y siempre intentas ir un paso más adelante. Y eso es muy importante. José Joaquín, en tu caso se ha seguido con la tradición familiar, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Se ha seguido, bueno, y mi hijo sigue adelante. Está preparándose, digamos, campeonatos, ya ha ganado campeonatos, se ha quedado en campeón de pizza en Italia, que es el primer premio para la pizza margarita,
luego el segundo premio a nivel de pieza artística, bollería y demás, también, o sea que es un referente también en todos los sectores. Oye, ¿y para cuándo vamos a ver un campeonato de Europa aquí en nuestro país? Uy, en nuestro país es más complicado. La verdad que para eso, hacer un campeonato no es que no sea, digamos, para mí sería una gran ilusión. Una vez estuvimos a punto de hacerlo, pero digamos que los apoyos que nos tenían que dar no llegaron en su momento. Y nos encantaría poder traer un campeonato de Europa. Es un sector precioso, es un sector que mueve mucho y que lógicamente aporta también grande. De hecho, te voy a decir una cosa, Perú, en Lima, una de las veces que estuvimos allí, ellos estaban locos por montar el campeonato mundial de panadería que se iba a celebrar el año pasado en Lima. Debido a la pandemia no se pudo celebrar y ahora empiezan otra vez, digamos, estos nuevos retos. El próximo campeonato es en Nantes, mi hijo va a participar, espero que bueno, que... Por supuesto, que estaremos muy atentos allí a todo lo que ocurra y por supuesto, te lo he dicho antes, pero te lo hago también aquí públicamente, espero que esa visita que nos debe se produzca muy pronto. Sí, se va a producir pronto y veréis cómo le podéis preguntar todavía mucho más que yo, porque todavía ese paso adelante que tenemos que siempre, y está siempre ahí. Podréis ver las cosas, cómo se prepara un campeonato, que es difícil, tienes que prestarle... ¿Con cuánto tiempo más o menos, José Joaquín, se debe preparar bien un campeonato de este tipo? Bueno, te voy a decir una cosa, como te he dicho antes, Francia empieza a prepararlo 2 años antes, termina un campeonato y ya está preparando el siguiente, y además no se hace, digamos, va cogiendo siempre a los mejores, siempre se coge a los mejores, siempre trabaja juntos. Imagínate, por ejemplo, en España, que uno sea de Córdoba, por ejemplo, como ha sucedido, sí. Otro sea de Cataluña y otro sea del País Vasco. Entonces, ¿cómo se juntan esas 3 personas para preparar un campeonato? Aquí, debido a que hay pocos medios financieros, que normalmente es de tu bolsillo o de algunas entidades que dentro del sector que te apoyan, sí. Pues ahora se está haciendo algo mejor y ya se pueden unir en un punto, te ayudan, pero antiguamente cuando nosotros íbamos a los campeonatos era casi todo por teléfono y he hecho esto y cada uno practicaba en su casa. Claro, mucho más complicado. No obstante, aún así sigue haciendo falta un poquito más de apoyo institucional, ¿no? Bastante. Tienes que tener en cuenta que es un sector que tiene poco apoyo para todo este tipo de eventos, no hay patrocinadores como no sea a nivel privado que te puedan patrocinar, pero lógicamente institucionalmente hay pocos que te apoyen. Yo la mayoría de las veces que he ido con mi dinero. Claro. Pero así es muy complicado, desde luego, traerse un campeonato de estas características a nuestro país. Claro, por eso te digo que Francia, por ejemplo, sus escuelas que tienen específicas para esto, todo está apoyado institucionalmente. José Joaquín, y ya por último, ¿cuáles son los próximos objetivos que tenéis en mente? Bueno, pues esperemos que, si Dios lo permite y todo sale bien adelante, que haya una escuela de formación aquí. Tenemos pensado que en el Brillante se abra una escuela de formación, tanto de panadería como de pastelería, que vaya más adelante y que se puedan sacar buenos profesionales, que es lo que está haciendo falta en el sector. Sí, ahora mismo estáis trabajando con ellos, ¿no? Con Panadería El Brillante estáis trabajando en cursos de formación, ¿no? Ahora mismo estamos trabajando, digamos, de apoyo, de asistencia, sí. Estamos asesorando y demás en todos los proyectos que ya se están realizando, que están yendo hacia adelante, y que el próximo proyecto que nos queda, uno de ellos es ese, el de tener allí una escuela de formación de vida. Bueno, pues estaremos muy pendientes a ese pasito más que esperemos que muy pronto llegue. José Joaquín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos, como te decía antes, muy pronto la visita de tu hijo. Muchas gracias. Bueno, y la tuya cuando quieras también, por supuesto. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, feliz tarde. Bueno, pues amigos y amigas, hasta aquí llegamos. Ya saben que mañana nos volveremos a encontrar aquí, como siempre, a las 3 de la tarde, con nuevos invitados y con muchísimos temas para seguir hablando de lo que más nos gusta de Córdoba y de una manera muy de cerca, ya lo saben. Gracias y feliz tarde de miércoles.